Qué placer saludarles de nueva cuenta en una cápsula más de la materia Sociología de la Educación. Y hoy estaremos platicando un poquito acerca de las teorías que nos ayudan a analizar cómo la sociología. Hablaremos sobre estas porque este tipo de teorías ofrecen marcos conceptuales para analizar la educación como un fenómeno social, ¿sí? Estas teorías explican cómo los sistemas educativos influyen en la estructura social y cómo los factores sociales afectan las experiencias del aprendizaje. Cómo todo el entorno en que se desenvuelve la educación puede afectar al buen funcionamiento de esto, puede afectar en los resultados que se obtienen con estos elementos en la educación y cómo preparados o no en función de lo que se les brinda como apoyo, de lo que se les da como herramienta para que puedan lograr los aprendizajes necesarios. Analizaremos algunas teorías, las principales, por ejemplo, la teoría sociológica en la educación del funcionalismo. Aquí hay dos autores claves, Durkheim y Parson. Miren, estos dos tenían como premisa en su análisis que la educación es un mecanismo que promueve la cohesión social y la estabilidad. Es decir, ellos estaban seguros, estaban ciertos, y nosotros creo que también, que la educación ayuda para que la sociedad esté bien cohesionada, que existe una relación muy estrecha, tanto de la educación como la sociedad, para que en conjunto se puedan formar individuos que trabajen en conjunto y que puedan realizar la actividad que les toca a cada uno de ellos en apoyo a la sociedad para que ésta pueda marchar, encaminarse lo más adecuadamente posible, ¿no? Entonces, ellos analizaban que la educación ayuda, eso es el mecanismo que les da, que le da a la sociedad la cohesión que necesita y la estabilidad para que todos los individuos puedan relacionarse y no haya tantos problemas en el desenvolvimiento de cada uno de estos, ¿no? Las principales contribuciones de estos dos personajes fueron, primero, la socialización de los individuos mediante la transmisión de normas y valores. Lo platicábamos en la cápsula anterior, cómo la educación promueve estas normas y estos valores a fin de que los individuos se rijan a través de ellas y se desenvuelvan así en la sociedad. También otra contribución es la asignación de roles sociales basados en habilidades y méritos. Cómo nosotros como individuos estamos preparados, hasta dónde logramos prepararnos y cuál es el papel que nosotros debemos desempeñar en la sociedad en la que nos regimos, en función, obviamente, de las capacidades que tenemos, de las habilidades y de los méritos que hemos alcanzado para poder desarrollarnos en la sociedad. ¿Cuáles son las críticas que se tienen con respecto al análisis que ellos hicieron? Es que tienden a ignorar cómo la educación produce desigualdades sociales. No se centraron en el hecho de ver si se están generando desigualdades dentro de la educación. Se basaron más que nada en el análisis de cómo la educación ayuda a la sociedad a través de la cohesión social y la estabilidad. Una teoría más es la teoría del conflicto. Los autores claves son Marx y Bourdieu. Estos dos tenían como premisa que la educación refleja y refuerza las desigualdades del poder y recursos en la sociedad. Se basaban en que, o parte de las contribuciones que ellos dieron, hablan acerca de la explicación como las clases dominantes y cómo éstas imponen sus valores en la educación, ¿sí? Además de la crítica al acceso desigual de la educación de calidad según la clase social. Ellos analizaron cómo en ciertos lados, en ciertos lugares, existe una clase de educación que digamos que es de una mayor calidad con respecto a otra. Y nosotros, seguro estoy, que podemos entender y podemos afirmar que existe esta desigualdad. Pero todo es obviamente forzado por la sociedad y el contexto en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, en una escuela pública hay entre 30 y 40 alumnos en un salón de clases, y si no es que más.
En una escuela particular, pues solamente hay 20, solamente hay 25, a veces hasta menos. Y esto hace posible que obviamente el trato sea más directo, que podamos atender de una manera más directa y personalizada a cada uno de los individuos que están en la institución y pues esto lleva a que puedan obtener los aprendizajes que se esperan con una mayor facilidad. ¿Sí? En este campo es que ellos dos hicieron el análisis. Las críticas que se les dan son que pueden subestimar las oportunidades que la educación ofrece para la movilidad social. Es decir, no significa que el hecho de que en un lugar se diga que hay una educación de calidad sea cierta, o que en el caso de que se diga que en una no hay educación de calidad, pues también sea una verdad. ¿Por qué? Porque todo depende principalmente de los individuos que están recibiendo la información. Y estos son los que al final de cuentas se van quedando con estos aprendizajes que los mueven, que los motivan, que son esos motores que los llevan a actuar en conformidad con lo que ellos necesitan tener para funcionar en la sociedad. Entonces, parte del análisis era justamente eso. Una teoría más es el interaccionismo simbólico. Hay dos autores claves. Uno es Smith y el otro Goffman. Estos tenían como premisa el enfoque en las interacciones cotidianas dentro de los contextos educativos. Sus contribuciones fueron el análisis de cómo las expectativas de los docentes influyen en el desempeño estudiantil y la otra, la comprensión de las dinámicas de poder y construcción de identidades en el aula. La primera contribución se trata de cómo los docentes, dentro de la planeación que hacen, formulan un objetivo, ¿sí? Y cómo se espera que se alcancen esos objetivos en los entes, en los individuos que son los estudiantes, ¿ok? Pero también ellos hablaban acerca de las dinámicas que se construyen cuando nosotros estamos en el aula de clases. Se centran en el microanálisis de estos detalles, ignorando a veces estructuras sociales más amplias. Es decir, ellos se centraban más en el desempeño de los estudiantes, nada más, y no se basaban o no analizaban más todo lo que es la estructura social. Otra teoría es la teoría crítica, y en estas están dos autores relevantes como Freire y Theodor Adorno. Estos dos tenían como premisa que la educación debe empoderar a los individuos para cuestionar y transformar las estructuras opresivas. Las propuestas que daban era una propuesta liberadora. Yo me estoy seguro que, por ejemplo, en maestría ustedes la analizaron. Esta iba basada al diálogo y la concienciación crítica. Cómo los individuos pueden ser tan críticos que dan su punto de vista y que ellos esperan que se respete más lo que pide. Otra contribución es el análisis del currículo oculto como herramienta de control ideológico, cómo los currículos van formados para tratar de llevar al individuo a que se comporte de cierta o de tal o cual manera, ¿no? Y esto, bueno, vemos que en muchos casos así se ha llevado. Nosotros en la sociedad necesitamos regirnos por unas normas. Y entonces esas normas, pues obviamente son en función de lo que necesita una sociedad. No es lo mismo lo que nosotros como sociedad en México necesitamos a lo que necesitan en lugares de Europa o países desarrollados que están avanzados en todo sentido, en económico, político y social. Cada teoría sociológica como estas, apreciados doctorantes, ofrecen perspectivas valiosas para comprender cómo funciona la educación en contextos sociales específicos. Mientras el funcionalismo destaca su rol integrador, teorías como la del conflicto o la crítica enfatizan sus limitaciones y potencial transformador. Al final de cuentas, nosotros debemos reflexionar en que ellos nos presentan, pues nos podemos dar cuenta, como hemos venido platicando, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la educación en México, en dónde nosotros podemos aportar, si lo estamos haciendo o no, y si no es así, cuándo lo debemos hacer y por qué es necesario que lo hagamos ya.
Estos temas también los profundizaremos en nuestras clases sincrónicas. Me dio mucho gusto poder saludarles y nos vemos en ellas. Hasta pronto.